El poder de la intercesión. Hay un poder sobrenatural en esto de la intercesión. Quiero decirte que la intercesión mueve la mano de Dios. Diga conmigo, la intercesión mueve la mano de Dios. Pero aparte de mover la mano de Dios, la intercesión también mueve el corazón de Dios. A veces, oiga esto por favor porque es muy importante, a veces Dios decide enviar un juicio sobre una nación, sobre una familia. Dios decide enviar un juicio sobre una persona, pero basta con que alguien se presente delante de Dios para interceder, sea por esa nación, sea por esa familia o sea por esa persona. Basta con que alguien se presente delante de Dios para interceder, para ponerse a conversar con Dios a través de la intercesión, de rodillas, de barriga, como tú quieras interceder delante de Dios. Y cuando tú intercedes en favor de esa nación, de esa familia o de esa persona, cuando tú intercedes, también puede ser por algún vecino, también puede ser por algún vecindario en particular, también puede ser por una empresa, por un negocio. Cuando tú intercedes delante de Dios por esto, entonces recibes el auxilio y recibes el favor de Dios. De eso yo quiero hablarte en este primer tema de la serie que he titulado El poder de la intercesión. Tu Biblia abierta en Génesis capítulo 18. Y vamos a ver allí la intercesión que tuvo un hombre delante de Dios precisamente por una nación. Estudiemos desde el versículo 20 en adelante. Y antes de entrar en esto, quiero decirte de qué se trata. Después que aparecen aquellos ángeles, en el versículo 1 en adelante, para traer la promesa del nacimiento de Isaac a Abraham. Entonces aquellos hombres, después de conversar con Abraham, se pusieron de acuerdo para mostrarle a Abraham lo que Dios iba a hacer con Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra eran prácticamente dos ciudades que estaban allí, y ellos estaban envueltos en pecado, pero un pecado terrible que hedía delante de Dios. Era tan fuerte el pecado de Sodoma y Gomorra que no importaba al hombre tener relación con hombre, mujer con mujer. Era terrible lo que estaba pasando en Sodoma y Gomorra. La proliferación del pecado era tan fuerte que Dios no soportó más a estas dos naciones, a tal punto que Dios decide enviar juicio sobre ellos y acabarlos, ya no con agua como lo había hecho en los tiempos de Noé, que mandó un diluvio y llovió y llovió y llovió sobre la faz de la tierra, y Dios acabó con el ser viviente. Pero ahora Dios decide no acabar a estas naciones con agua, sino que decide acabarlos con fuego. Así que Dios toma la determinación y envía a estos mismos mensajeros, tres ángeles que aparecieron para hablar con Abraham.
Se lo llevaron y le mostraron a Sodoma y a Gomorra y le dieron a entender lo que Dios iba a hacer con esas dos naciones. Vamos a leer desde el versículo 20 en adelante. Allí dice: entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Ahí empieza la intercesión. Ahí empieza Abraham a hacer intercambio de palabras con Dios. Y empieza a interceder Abraham por los justos que estaban dentro de Sodoma y dentro de Gomorra. Y empieza aquella conversación. Abraham empieza diciéndole a Dios, porque ya Dios estaba decidido. El pecado era extremo, el pecado era terrible allí en estas naciones, que Dios había determinado raerlos, acabarlos. Porque si algo hiede en la presencia de Dios, es el pecado de la humanidad. Dios no puede tener esa cercanía con el pecado. Acuérdense en la cruz del Calvario, cuando el mismo Jesús, por amor a la humanidad, se hizo prácticamente maldito cuando el pecado cayó sobre él. Dice la Biblia que Dios no pudo más y tuvo que quitar el rostro, y Jesús clamó: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Claro, el pecado había caído, el peso del pecado en la cruz, en Cristo, había caído, y por eso el rostro de Dios se apartó. Así pasó con Sodoma y Gomorra. Pero cuando Dios ya está decidido, cuando Dios está listo a acabar con Sodoma y Gomorra y envía el juicio de enviar fuego, de enviar azufre, entonces Abraham se pone de rodillas delante de Dios y empieza a hacerle esta pregunta a Dios, y le dice: Dios, ¿vas a destruir también al justo con el impío? Versículo 23. Se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Dios, tú eres un Dios de misericordia. ¿Qué va a decir el resto de la gente si tú destruyes al justo, a la persona que te teme, a la persona que hace justicia, a la persona que está delante de ti, a la persona que clama a ti, a la persona que te valora, a la persona que te respeta, a la persona que está siempre delante de ti en temor y temblor, a la persona que se congrega, a la persona que va a la iglesia? ¿Acaso tú lo vas a hacer sufrir igual que hace sufrir al impío, Dios mío? Y estaba esa conversación entre Abraham y Dios. Aleluya. ¿Qué falta hace hoy esa intercesión delante de Dios? ¿Qué falta hace hoy que nosotros también nos paremos cuando oigamos y cuando veamos que una familia tiene encima los juicios de Dios y no salen de una? Que una nación prácticamente está en el telescopio de Dios y no salen de una. ¿Qué falta hacen los Abraham de este tiempo? Que doblen sus rodillas delante de Dios.
o que doblemos nuestras rodillas delante de Dios para clamar por nuestro vecindario, para clamar e interceder por nuestra familia, para clamar o interceder por nuestra nación, para que no sufra el justo también con el pecador, con el impío. Aleluya. Abraham entendiendo esto, Abraham mirando lo que ya Dios iba a hacer en Sodoma y Gomorra, entonces le suelta la primera pregunta a Dios. Y hablando con él le dice: Dios mío, ¿de verdad vas a destruir al justo juntamente con el impío? ¿Acaso tú no haces diferencia entre el fiel y el infiel, entre el que te sirve y aquel que no te sirve, Dios mío? Y empieza a interceder por los justos, que los justos no reciban el juicio. Hay mucha gente, oiga esto, hay mucha gente que cree que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Diga conmigo: ¿acaso Dios es loco? Este versículo nos habla claro que hay diferencia entre el justo y el impío. La iglesia no va a pasar por la gran tribulación. ¿Por qué? Porque Dios va a hacer diferencia. Porque si no, ¿de qué vale entonces apartarnos para Dios, guardarnos en santidad, guardarnos en pureza, si voy a pasar por la gran tribulación? La iglesia no pasará por la gran tribulación, porque antes que vengan los juicios de Dios sobre la tierra, Dios llamará a su iglesia, Dios llamará a sus hijos, Dios levantará al justo, Dios sacará al justo de entre los pecadores. ¡Aleluya! ¡A su nombre! Por eso Abraham empieza a conversar con Dios y le dice: Dios mío, tú tienes que hacer diferencia. Allí hay justos que no merecen morir quemados, que no merecen sufrir juntamente con los impíos. Y empieza esa intercesión. Versículo 24, sigue conversando Abraham con Dios y le dice: quizás haya 50 justos delante de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están delante de ti. Señor, te voy a poner una tarifa. Dios mío, te pongo una tarifa. Si hay 50 personas que se han consagrado para ti como tú los has, que se han consagrado para ti, oh Dios, como tú, mi hermano Osvaldo, que se han consagrado para ti, oh Dios, como tú, mi hermano Alexander, que se han consagrado para ti, oh Dios, como tú, mi hermana Nubia, como tú, mi hermana Carmen, como tú, mi hermana María, como tú, mi hermana Paula. Si hay 50 justos que se hayan consagrado para ti, que se hayan apartado del pecado y que hayan decidido de todo corazón servirte, oh Dios. Si hay 50, te pregunto, Dios mío, ¿destruirás a Sodoma y Gomorra si hay 50 justos? Fíjate lo que es la intercesión. Fíjate lo que es interceder por la gente que amamos. ¿Sabes por qué Abraham estaba intercediendo por Sodoma y Gomorra? Porque en esas ciudades él tenía familia que amaba. Cuando hay amor por la familia, ojo con lo que voy a soltar. Cuando tú amas a tus seres queridos, entonces tú te sientes triste que ellos no siguen al Señor, y te sientes triste cuando uno de ellos fallece, cuando uno de ellos muere, sea en un accidente o sea por enfermedad, cuando uno de ellos parte de esta tierra sin Cristo, tú te sientes triste. Por eso la necesidad de interceder todos los días por nuestros familiares. Somos nosotros los que ya conocemos al Señor, los que tenemos que presentarnos delante de Dios
para que Dios tenga misericordia de nuestra familia y que ninguno se vaya sin Cristo al infierno. Porque después que se vayan sin Cristo, si no lo hicieron aquí en la tierra, la única oportunidad para conocer a Cristo es aquí en la tierra. Porque en el infierno, en el lugar de tormento, cuando vengan los juicios de Dios, no habrá más oportunidad. La oportunidad es hoy, cuando estamos vivos. La oportunidad de abrir nuestro corazón a Jesús para escapar de los juicios de Dios es hoy, cuando estamos vivos. Abraham conversó con Dios y le dijo: si hay 50, ¿tú los vas a destruir, Dios mío? Vamos a ver cuál fue la respuesta de Dios. Siguiente versículo dice, versículo 24, repito, y dice: quizás hayan 50 justos dentro de la ciudad. Destruirías también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están delante de él. Lejos sea de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Respuesta de Dios en el versículo 26. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Fíjate hasta dónde puede llegar la intercesión. Mover el corazón de Dios para hacerlo cambiar de parecer. ¡Wow! Eso es grande, eso es grande. Lo que estamos viendo hoy en el poder de la intercesión. Si a Dios nadie lo mueve, si cuando Dios decide algo, hermano, ¿quién puede pelear con Dios? ¿Quién puede altercar contra Dios para que cambie de parecer? Nada más la intercesión. Nada más cuando tú te metes en intercesión y empiezas allí a interceder delante de Dios, solamente la intercesión puede mover la mano de Dios, puede mover que Dios cambie de parecer tu intercesión. Aleluya, aleluya. El poder de la intercesión. Hay poder cuando tú intercedes a su nombre. ¿Qué le dijo la respuesta de Dios a Abraham? Después que preguntó: si hay 50, ¿lo destruyes? ¿Destruirías al impío juntamente con el justo? Dios le dijo: mira, por amor a esos 50 no los voy a destruir. Hermanito, esto es muy serio. Esto es más serio de lo que usted piensa. La intercesión es tan seria que Dios está esperando que tú intercedas por tu casa. Dios está esperando que tú intercedas por tu gente. Dios está esperando que tú intercedas por tu iglesia. Quien critique, hay muchos. Hay quienes critican, hay quienes señalan: ah, pero si yo fuera el pastor lo haría así, así. No pasarían estas cosas en la iglesia. Mira, déjate de estar criticando tanto. Métete en intercesión para que Dios traiga renuevo, para que Dios traiga cambios. Ay, pero es que esos jóvenes, mira cómo hacen, mira cómo brincan, mira cómo hacen esto y aquello. No murmures tanto. Métete en intercesión por ellos. Amén. Intercede por ellos, vamos. Intercede por ellos. Cuando hay esa intercesión, cuando nos metemos con Dios y empezamos a interceder, entonces Dios cambia de parecer. Aquí estamos viendo a Dios cambiando de parecer. Si hay 50 justos, no destruyo a Sodoma y a Gomorra. ¿Qué más sucedió? Abraham sabía que en Sodoma no habían ni siquiera 50 justos. Y empezó, como se dio cuenta que empezó a mover el corazón de Dios con su intercesión,
Entonces siguió bajando la tarifa. Vamos a ver qué más sucedió. Mira lo que dice aquí. Versículo 27. Y Abraham respondió y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Eso tenemos que entenderlo. Eso debemos nosotros saber, que no es con arrogancia, que no es porque tú eres fulano o sutano, que no es porque tú eres chévere y tú quieres hacerlo. No, nosotros debemos entender que somos polvo. Nosotros debemos entender que no somos nada ni nadie para mandar a Dios. Y cuando hay eso en el corazón, esa humildad, cuando hay eso en el corazón y en la mente, de no hacer las cosas a lo macho, porque yo soy don fulano, cuando entendemos que somos polvo, que no somos nada, que es por la misericordia de Dios, y si a Él le place hacerlo, cuando me acerco a Dios de esa forma, entonces hay respuesta de Dios. Fíjate qué más sucedió. Abraham reconoce que ha comenzado a interceder, pero él se pone en un lugar tan bajo. Él recuerda que es polvo y que lo que está haciendo es si Dios quiere hacerlo. No es una orden que le estoy dando a Dios. Dios, allá están los impíos y están los justos. Yo te ordeno, Dios, que tú no hagas lo que tú quieres. No hable de esa forma. Vamos a ser humildes. Vamos a ser humildes. No somos nada. Delante de Dios somos polvo. Amén. Soy polvo y ceniza. Quizás faltarán de 50 justos 5. O sea, si a 50 tú le quitas 5, ¿cuánto es? A 45, muy bien. Si hay 45 justos allí en Sodoma y Gomorra, si a 50 le faltan 5, versículo 28, quizás faltarán de 50 justos 5, destruirás por aquellos 5 toda la ciudad. ¿Y qué dijo la respuesta divina? No la destruiré. Si hallare allí 50 o si hallara 45, no la destruiré. Dios mío, hermano, mira. Cuando yo leí por primera vez esto, o no cuando lo leí por primera vez, cuando recibí revelación de Dios por primera vez sobre esta palabra, porque a veces tú lees la Biblia y no viene la rema, la revelación. Pero cuando tú tienes revelación de lo que estás leyendo, cuando Dios te da la revelación, tú empiezas a ver como una película y empiezas a meterte en el misterio, empiezas a profundizar, empiezas a meterte en el estudio, empiezas a meterte y tú empiezas a ver a un Abraham, un viejo, de rodillas, conversando con el Todopoderoso y diciéndole a Dios: Dios mío, si a esos 50 le faltan 5 y solamente hay 45, entonces tú vas a destruir a Sodoma y Gomorra. Y tú ves a Dios moviendo la cabeza diciendo: no voy a destruirla por amor a esos 45. Y sigues viendo a Abraham en esa intercesión. Dios mío, pero si faltan más. Versículo 29 dice: y volvió a hablar y dijo: quizás se hallaran allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi señor, si hablare, quizás se hallaran allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallaren allí 20. No la destruiré, dijo Dios, por amor a los 20. Y siguió Abraham diciendo:
no se enoje ahora mi Señor, versículo 32, si hallare solamente una vez, quizás si hallaren allí 10. Y respondió Dios: no la destruiré tampoco. Por amor a esos 10 no voy a destruir a Sodoma y Gomorra. Hermanos, 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 esto nos dice a nosotros que la intercesión es un poder sobrenatural que debemos valorar, debemos valorar. Cuando usted vea que las puertas se están cerrando, cuando usted vea que la enfermedad está azotando en la familia uno al otro y al otro, que es algo generacional, que mi mamá murió de cáncer y entonces mi tío murió de cáncer y entonces mi otro hermano murió de cáncer, empieza a interceder, empieza a clamarle a Dios, empieza a conversar con Dios. Lamentablemente la historia de esa que estamos tocando hoy termina diciendo que en Sodoma y Gomorra no se hallaron ni siquiera 10 justos. Y por no hallarse ni siquiera 10 justos, el juicio de Dios vino sobre Sodoma y Gomorra. Ahora yo pregunto, si Abraham hubiese seguido bajando la tarifa y sigue intercediendo, y en vez de llegar hasta 10 hubiese llegado a 1, el único que estaba justo allí era Lot, su sobrino. Por amor a Lot, te aseguro que si Abraham sigue bajando la tarifa y dice: Señor, si hay 5 no la destruirás, le aseguro que Dios hubiese dicho: no la destruiré. Y si Abraham le dice: Señor, y si no hay 5, sino que hay 1 solo, Dios mío, ¿destruirías a Sodoma y a Gomorra? Te aseguro que por esa intercesión Dios no hubiese destruido a Sodoma y a Gomorra. Termino diciéndote esto, Rodolfa: el Señor está esperando al Abraham de hoy. El Señor está esperando, Onán, al Abraham que se ponga de rodillas a interceder delante de Él. El Señor está esperando por un intercesor en esta iglesia. Yo felicito a la gente que viene los martes al culto de clamor y que no se pela un clamor porque sabe lo que es la intercesión. Sigamos intercediendo por nuestra ciudad. La Biblia dice que a la ciudad donde vayamos, clamemos, pidamos por la ciudad, porque en su paz tendremos nosotros la paz. A veces viene cosas tremendas para nuestra ciudad por falta de la intercesión. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude y que esto que tocamos hoy lo entendamos, el poder de la intercesión. Dale tu mayor aplauso a Jesús de Nazaret. Que Dios nos bendiga, que Dios nos bendiga, que Dios nos bendiga.